En este podcast, pues vamos a hablar, hacer una presentación breve y un análisis de lo que fueron los movimientos estudiantiles en nuestro país, jóvenes que irrumpieron en el país para, de alguna manera u otra, llevar su voz ante el mundo y luchar por la soberanía de nuestro país. Hemos invitado el día de hoy al Magister Samuel Antonio Prado Franco, al que le damos la bienvenida. Una persona que trata de pensar, vivir y actuar de acuerdo a sus principios y valores, ideales de libertad, igualdad y para fraternidad. Estudió bachiller en letras en el Instituto Justo Arosemena, su licenciatura en humanidades con especialización en filosofía y ética y valores, en la Facultad de Humanidades de la Universidad de Panamá, ¿cierto? Correcto. Tenemos también que estudió en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Panamá el 2008, magíster en Ciencias Sociales con énfasis en Sociología, Exacto, ciencias políticas. Ciencias Políticas, correcto. Tiene especialidades en diferentes áreas, tales como filosofía política, filosofía latinoamericana, ética, historia de las ideas políticas, historia de Panamá, movimientos sociales. Así mismo es. Ok, como un pequeño resumen de, pues en este caso puntual de su libro, pues el movimiento estudiantil y juvenil en Panamá tuvo un papel fundamental no solo en ser la columna vertebral de todo movimiento popular y social en Panamá, de ser la cantera de militantes, cuadros y dirigentes populares y sociales panameños, sino ser uno de los actores fundamentales en la vida política panameña. Desde la fundación de la primera Federación Estudiantil de Panamá entre 1922 y 1927 hasta la segunda Federación de Estudiantes de Panamá en 1943 y 1984, el movimiento estudiantil y juvenil panameño fue referente de luchas, propuestas, ideales y valores de los hitos históricos que han formado parte de nuestro calendario de la nacionalidad y nuestra lucha de liberación nacional y social. En el marco del centenario de la Reforma de Córdoba, Argentina, y del bicentenario del nacimiento del abogado, filósofo, sociólogo, economista alemán Carlos Marx en 1818 y 1883, revisamos y analizamos uno de los capítulos de la historia de lo más ganado y valeroso de la juventud panameña. Bueno, para empezar pues con nuestro podcast, nuestra interacción con el profesor. Eh, Profesor, ¿qué nos puede decir usted sobre su experiencia con los movimientos estudiantiles en Panamá? Bueno, en primer lugar quiero darles las gracias a ustedes por el hacerme partícipe de su proyecto de investigación. Y bueno, yo diría que partiendo de que tuve la oportunidad de participar en el movimiento estudiantil en la Universidad de Panamá cuando ingresé en el año 2000 a mi primera licenciatura. Y bueno, de ahí participé en varios grupos estudiantiles y también tuve la oportunidad de participar en la Asociación de Estudiantes de Filosofía, de la cual fui secretario general en el año 2002 al 2004. Y bueno, de ahí efectivamente a partir del 2006 que egreso de la licenciatura en Filosofía, Ética y Valores, inicio mi investigación sobre los movimientos estudiantiles. Ok, una de nuestras primeras preguntas para usted sería, ¿cuándo y por qué surge el movimiento estudiantil en Panamá? Bueno, como decía acá el compañero, efectivamente nuestro movimiento estudiantil es de vieja y larga data. Eh, por lo general creemos o pensamos que el primer movimiento estudiantil, o sea, organizado a nivel nacional fue la Federación de Estudiantes de Panamá que se crea en el año de 1943.
pero producto de una tesis de la licenciatura en Historia en la Facultad Humanidad de la Universidad de Panamá, que investigó los profesores León y Germán. Efectivamente investigan sobre la primera Federación de Estudiantes de Panamá que data, o Asociación de Estudiantes de Panamá, que data del año 1922 a 1925. Es una tesis de licenciatura que no se ha publicado como libro, pero es la que nos da un primer referente de lo que vendría a ser las dos federaciones de estudiantes que tuvimos en nuestro país. Ok, muy interesante lo de los movimientos estudiantiles en Panamá. Eh, ¿Qué impacto tiene el movimiento estudiantil en nuestra sociedad? Bueno, creo que es de los movimientos estudiantiles que juega un papel más relevante o más importante inclusive en nuestra región. Recuerden que Panamá es un país que se separa de Colombia el 3 de noviembre de 1903. Somos un país no solo pequeño geográficamente, sino poblacionalmente en esa época. Y nuestras instituciones eran igualmente débiles. Teníamos una educación bastante escasa, había mucho analfabetismo. Y producto de, digamos, la preocupación de algunos de los políticos gobernantes que tuvimos entre liberales y conservadores, se comenzó entonces eh, a nivel nacional a fundar, a crear escuelas, sobre todo en la capital de la República. Recuerden también que no habían forma efectiva de comunicación con el interior del país, había que ir en barco, no teníamos carreteras, no teníamos puentes, pero se comienza entonces a alfabetizar, a educar a la población del país. Eso ya ha conseguido la fundación de colegios importantes como el Artes y Oficio o el Instituto Nacional. Y digamos que ya con esos primeros colegios, los estudiantes que efectivamente tienen sus inquietudes, tienen sus intereses, sus búsquedas comienzan a buscar la forma de organizarse y para el año 1922, con los principales colegios sobre todo de la capital del país, se funda la primera Asociación de Estudiantes de Panamá o Federación de Estudiantes de Panamá, que tuvo un periódico que se conoció como Federación. En estos momentos se tienen algunos ejemplares, no se tienen todos, pero es una primera, digamos, indicio de cómo se organizó, de cómo funcionó, quiénes fueron parte de su junta directiva e inclusive los lazos internacionales que estos jóvenes estudiantes comenzaron a tener con jóvenes de otros países de la región. Entonces, digamos que ese sería como un primer indicio para hablar del tema. Ok, excelente, profesor. Bueno, para usted, ¿cuál sería una diferencia del movimiento estudiantil y otro tipo de movimiento? Digamos que el movimiento estudiantil como tal es un movimiento transitorio. eh, digamos que la juventud es un periodo de la vida, igualmente el ser estudiante, y eso es sería una primera diferencia. La otra sería también cómo se organiza. Los sindicatos, los gremios se organizan en las empresas, en las fábricas, y las asociaciones estudiantiles se organizan en las escuelas. Y también porque recuerden ustedes que los jóvenes en secundaria están bajo la tutela de padres, de madre o acudientes, entonces igualmente están bajo los reglamentos y disciplina de los colegios, de los profesores, de los directores, entonces la forma de organizarse en ese aspecto es distinta. Y también porque entendemos que los jóvenes y los estudiantes son rebeldes, son inquietos,
y que Ajá. muchas veces también se organizan de acuerdo a cómo los adultos los tratan. Entonces, los jóvenes y los estudiantes se organizan en nuestro país de forma distinta, pero eso no significa tampoco que desde la primera federación a la segunda federación esos jóvenes y esos estudiantes no estuvieran vinculados a sindicatos o gremios, porque también esos jóvenes se profesionalicen y más adelante son los que forman, por ejemplo, los gremios de maestros y profesores en nuestro país. Profesor, ¿cuál ha sido el papel de las mujeres dentro del movimiento estudiantil? Bueno, Eh, en una primera instancia, y eso no sé si lo hayan visto en mi libro que publiqué, Hogueras Rebeldes, fue tratar de visibilizar el papel de la mujer. Y lo digo porque inclusive cuando yo participé en el movimiento estudiantil, las mujeres participaban, pero muchas veces eran invisibilizadas, inclusive por los propios dirigentes o las propias organizaciones. Entonces, eh, a lo largo de la historia del movimiento estudiantil ha habido, por supuesto, a la par de los hombres, mujeres dirigentes tan importantes o tan relevantes como la de los hombres. Entonces, esa historia la recoge en un artículo, por eso la invité a participar del libro, la profesora de Filosofía e Historia Dania Batista, que también, igual que yo, ocupó la Secretaría General de la Asociación de Estudiantes de Filosofía en su momento. Entonces, algunas de esas mujeres que estudiaron en escuelas normales que aquí hubieron para ser maestras, después fueron importantes políticas o importantes dirigentes gremialistas. Y voy a hacer voy a hablar de un ejemplo que fue el de Clara González, que fue la primera mujer abogada de nuestro país, que lamentablemente al inicio no pudo ejercer su profesión porque la Corte Suprema de Justicia se lo impidió. Pero bueno, después de larga lucha logró poder ejercer su profesión y posteriormente también fue una de las que impulsó junto a otras mujeres como por ejemplo Esther Neira de Calvo el derecho del voto a la mujer. Pero Clara González también fue, por eso lo menciono, parte de la fundación de la primera Federación de Estudiantes de Panamá. ¿Cree que la sociedad critique hoy en día el movimiento y por qué? Disculpa, ¿me puedes repetir la pregunta? Sí, que si usted cree que la sociedad hoy día critica lo que son los movimientos y por qué, a su parecer. Bueno, los movimientos estudiantiles han sido criticados y cuestionados, eh, primero porque y fundamentalmente se han opuesto a las políticas de los gobiernos de turno. Le han sido incómodos a los gobiernos de turno y eso produce, por supuesto, molestia. También porque, para contestar su pregunta, pudiera decir que, por ejemplo, el 9 de enero de 1964, eh, cuando los estudiantes son avasallados por la policía sonidita y regresan al área del Instituto Nacional, eh, o sea, alrededor de las 6:30 de la tarde, comienzan a decir que estos jóvenes revoltosos, estos jóvenes están inspirados en ideas ajenas a nuestro país, si son socialistas, si son comunistas, y la historia prueba de que muchos de esos jóvenes no eran nada de eso, o sea, eran jóvenes patriotas y nacionalistas que querían cumplir un convenio firmado en el año 1962 que dictaba que la bandera de Panamá ondeara junto a la bandera de Estados Unidos en sitios públicos y que ese mandato no era cumplido por
las autoridades de la zona del canal. Entonces, siempre ha habido todo tipo de etiquetas, de ataques, de epítetos hacia los jóvenes, pero vamos a ponerlo ahora en la actualidad, en lo que sucedió hoy en la Asamblea Nacional, que vemos una cantidad de jóvenes que han incursionado por primera vez en la política y se han convertido en diputados, en representantes de corregimiento y en alcaldes. Y muchos de ellos formaron parte de la protesta contra la minería. Entonces, un poco también como para desmitificar eso de que los jóvenes protestan pero no tienen propuesta y lo vemos en la asamblea que ya creo que, y eso es inédito, por primera vez en la historia política de nuestro país, Así es. ha llegado a la asamblea una bancada que no pertenece a ningún partido político. Súper interesante, profesor. Su- Y con esto, pues que usted hace énfasis el día de hoy, lo que vimos en la asamblea, pues es una generación, un relevo que quiere un mejor país, que quiere una asamblea más transparente y dejar atrás la política tradicional. O sea que estamos viendo, se puede decir, en un movimiento de jóvenes que todavía cree en que podemos luchar por un mejor Panamá. Que no hemos perdido, pues los jóvenes, ese norte de querer hacer las cosas bien por nuestro país. Para continuar, pues, ¿considera usted que actualmente los movimientos estudiantiles son menos beligerantes y por qué? Bueno, si lo vemos a lo largo de la historia, lo que he estado comentando, el movimiento estudiantil ha tenido sus altas y sus bajas. Digamos que en un primer momento la primera Federación de Estudiantes de Panamá se extingue en el año 1925 porque hubo diferencias en su dirigencia de quién dirigía la federación. Recuérdese también que en ese entonces nuestro país no era un país donde había muchas escuelas, inclusive no existía universidad. eh, Se creó una facultad, es una cosa un poco extraña, pero antes que hubiera universidad en nuestro país, bueno, parte de la primera universidad que existió en la época colonial, bueno, y intentos que hubieron en el siglo XIX, existió fue la Facultad Nacional de Derecho, que funcionaba en el Instituto Nacional. En el Instituto Nacional habían cursos de dentistería, de farmacia y también algo así como topografía o agronomía. Y la carrera de Derecho que se estudiaba en el Instituto Nacional. Entonces, eh, digamos que en nuestro país, primero que todo, no había muchos colegios, eh, eran contados. Y ese movimiento estudiantil está muy circunscrito a la capital. Como les había hecho mención, en el interior del país hasta 1942, donde el gobierno del presidente de ese entonces, Ricardo Adolfo de la Guardia, funda los primeros ciclos en cabecera de provincia, por ejemplo en Colón, que después sería el Colegio Abel Bravo, el colegio en Penonomé, que después sería el Ángel María Herrera, en la provincia de Herrera, que después sería José Daniel Crespo, y en Chiriquí, si mal no recuerdo, el Daniel Octavio Crespo. Recuérdense que antes de eso se funda la Escuela Normal en 1936. Entonces, fue un movimiento que estaba muy vinculado a el establecimiento de los colegios secundarios y digamos que tiene un momento de auge en la década de los 50 hasta aproximadamente finales de los 60 y que vuelve a tener un resurgir en la década de los 70, 80 y 90 y ya trayéndolo a la actualidad sí que digamos que hay un bajón, sobre todo a partir de los 90
Bueno, eso tiene varias explicaciones. Una puede ser la invasión de los Estados Unidos a Panamá en 1989, la desaparición de la Federación de Estudiantes de Panamá en 1984, eh, aunque también se complejiza también el movimiento estudiantil, porque ya el movimiento estudiantil no solamente era el de secundaria y universidad, surgen otros movimientos que no estaban vinculados a las universidades. Eh, Cercanos en estos momentos, para no irnos tan atrás, pudieran ser, por ejemplo, los clubes de debate, los clubes de oratoria, todo este movimiento que se va surgiendo alrededor de la defensa de las cuencas hidrográficas. Ustedes que están en Chiriquí, el movimiento ecologista y ambiental, también el movimiento contra la lucha en la minería, lo que ocurrió, por ejemplo, el caso de la CENIAF. Entonces son otros jóvenes que no son los vinculados tradicionalmente a las escuelas secundarias, a la escuela, a las universidades. Y por otro lado también los movimientos ecologistas, ambientalistas que van surgiendo también en las provincias, en el interior del país, los movimientos indígenas, campesinos, otros movimientos culturales. Siempre señalo el movimiento el colectivo que aquí en Panamá y en Colón pintó murales diversos, recordando fechas históricas, personajes históricos, que era un movimiento artístico-cultural que inclusive promovió a algunos artistas a nivel local. Entonces, por supuesto que ha tenido sus altas y sus bajas, pero bueno, una de las cosas que podamos señalar es que en la actualidad no hay una federación de estudiantes de Panamá a nivel nacional y creo que está funcionando una federación en la Universidad de Panamá que también ha tenido unas altas y bajas, inclusive la intromisión de partidos políticos, entre otras situaciones que ha hecho que haya mermado, pero digamos que se ha diversificado el movimiento estudiantil en otras expresiones que propiamente no pasan por las escuelas secundarias o las universidades. Gracias, profesor. Ya para, pues, en este caso, culminar con las preguntas, ¿considera usted que los hechos del 9 de enero de 1964 marcaron un antes y un después en las relaciones entre Panamá y Estados Unidos? Por supuesto que sí, algunos han afirmado que el 9 de enero es nuestra real y verdadera independencia, pero no podemos entender el 9 de enero si lo que ocurrió antes. El 9 de enero, digamos que fue el punto culminante de las luchas de generaciones de jóvenes, de estudiantes patriotas y nacionalistas. Hubo una operación soberanía el 2 de mayo de 1958 que jóvenes, sobre todo universitarios y profesionales, pasaron a lo que era la zona del canal y sembraron banderas. Digamos que eso es un primer hito, una marcha que hubo en el año de 1959, que inclusive a uno de los nomeños que posteriormente participó en la gesta de 1964 en la condena que le impusieron en una corte en la zona del canal fue que no iba a entrar más nunca a la zona del canal. O sea que por vía estaba vetado a poder entrar. Y bueno, por supuesto que el 9, 10 y 11 de enero de 1964 representan ese hito histórico por el cual tenemos una zona del canal revertida a nuestro país y digamos que uno de los principales activos de la economía de nuestro país, que es el canal de Panamá, fue producto de esa lucha de esos jóvenes y esos estudiantes. Que también hay que reconocer que
No, de lo que yo he podido hablar con algunos de los que participaron ese día que todavía sobreviven, eh, ellos, eh, y de lo que los he escuchado en sus propios relatos, cosas que no van a encontrar en los libros, los testimonios ellos mismos, ellos no imaginaron que su acción iba a tener esa repercusión ni nacional ni internacional, y como les había señalado, el interés de ellos era cumplir el convenio eh, que se había firmado entre Panamá y Estados Unidos en el año 1962, y todo lo que sobrevino fue producto de la intransigencia del gobierno de Estados Unidos en reconocer de que la soberanía de nuestro país era un principio inalienable, y que la integridad territorial de nuestro suelo no estaba en discusión. Ok, profesor, muchas gracias Muchas por gracias. brindarnos de su tiempo De nada. para pues contestarnos o de darnos un poquito más de conocimiento sobre lo que son los movimientos estudiantiles en Panamá. Eh, Bueno, para nosotros, créanos que es muy importante y escuchar pues de usted todo esto que de una u otra manera la historia, y como hay una frase bastante popular, que el que no conoce su historia la vuelve a repetir, y pues está pasando y lo que usted mencionó, por lo menos hoy que estamos en un nuevo gobierno, como todo, ¿no? Hay cosas que de repente vemos que es lo mismo de siempre, pero para eso pues están estas personas como usted que conocen y que van a apoyar que ese legado que usted tiene se mantenga por mucho tiempo. No, si tienen alguna otra pregunta, comentario, eh, algo más, alguna inquietud que deseen agregar, yo le diría una cosa, y, Dígame. y de eso he tenido ya hace varios años, es que en América Latina no hay movimiento estudiantil que haya tenido una tarea histórica tan importante, porque no solamente se luchó por el tema del mejoramiento de la educación, de mejores condiciones de vida, sino que tuviéramos soberanía, y no solamente, y ustedes que están en la provincia de Chiriquí, no solamente va en el hecho de que todo ocurrió en la capital, hubieron otros hechos que el movimiento estudiantil en provincias también hizo, que tal vez son poco conocidos. Igualmente creo que metió Panamá un gol, me parece, por acá por lo que... Eh, y entonces, que no piensen solamente que todo fue en la capital, sino también hubieron algunos hechos históricos que también se dieron en provincia, inclusive también acá en la capital, como que no son eh, tan conocidos. Y luego el hecho de la guerra de Coto, lo que ocurrió con el incidente de Cotito en el periodo de Ardulfo Arias en 1941, eh, y otros hechos históricos que también hubo participación de los jóvenes, inclusive cuando una sección de la escuela normal, para que los estudiantes hombres estudiaran junto a las mujeres en la escuela normal, se separó y lo mandan a Chiriquí. No son cosas que hubo una huelga, y todas esas son cosas que son poco conocidas. Así que, bueno, le agradezco el espacio, el haberme tomado en cuenta para su proyecto de investigación, y siempre cuenten conmigo para cualquier otro intercambio de este tipo. Por supuesto, profesor, muchas gracias nuevamente. un gusto, profesor, conocerle. Cuando tenga la oportunidad de Igualmente, venir a Chiriquí o si tiene algún viaje pronto, con mucho gusto, sí, invíteme. Aquí Claro, está cuando mucho quiera, Chiriquí. profesor. cuando quiera.
Gracias, profesora, ni que cualquier, vemos varios detrás de las cámaras también. Ah, ok, bueno, ok, no sé si nos presentamos. Bueno, aquí la compañera Yaslin Montenegro. Hola. sí, La hola, compañera mucho gusto. Giovanni Montenegro Hola, también. Wendy sí, Rojas y mi persona Jorge Chávez. ok, creo que me agregaste en Facebook Sí, hoy, ya, sí. ya, Yo fui la ya, primera en agregarlo y luego lo tengo en el WhatsApp, así que de verdad muchas vale, gracias, profesor. sí, no, cualquier cosa a la orden. Me saludan la profesora Dorixenia. Ah, sí, con claro. Mucho gusto, A profe. ver, Conclusión. El podcast explora de manera detallada la historia y evolución de los movimientos estudiantiles en Panamá, comenzando desde la formación de la primera federación estudiantil en 1922 hasta la situación actual. Se destaca cómo estos movimientos han sido pilares fundamentales en la lucha por la soberanía nacional, desempeñando un papel crucial en la configuración del panorama político y social del país. El profesor Samuel Antonio Prado Franco, invitado al programa, aporta su amplia experiencia y conocimiento en el tema, habiendo participado activamente en el movimiento estudiantil durante su carrera académica. Él subraya cómo desde sus inicios los movimientos estudiantiles no solo han sido vehículos de protesta y reivindicación, sino también semilleros de líderes y activistas que han moldado la historia política de Panamá. Se analiza las diferentes etapas y federaciones estudiantiles que han marcado hitos importantes, como la fundación de la Segunda Federación de Estudiantes de Panamá en 1943, hasta su influencia en las décadas posteriores como parte integral de la vida política nacional. Se discuten también los valores y principios que han guiado a estos movimientos, como la libertad, la igualdad y la fraternidad, así como su relación con otros movimientos sociales y políticos en América Latina. Además, se aborda la participación histórica de las mujeres en estos movimientos, destacando la figura clave que han sido cruciales para el avance y reconocimiento de sus derechos dentro del movimiento estudiantil. El podcast también reflexiona sobre los desafíos actuales que enfrentan los movimientos estudiantiles en Panamá, como la falta de organización nacional uniforme y la influencia política partidaria que han impactado en su capacidad para mantener la relevancia y efectividad que históricamente han tenido. En resumen, el programa ofrece una mirada profunda y reflexiva sobre la importancia de los movimientos estudiantiles en la historia y el desarrollo social de Panamá, resaltando su legado de activismo, resistencia y búsqueda de justicia a lo largo de los años. Presentó por ustedes el grupo de historia de las relaciones entre Panamá y Estados Unidos de la profesora Dorixenia Pineda, integrado por Yaslin Montenegro, Raquel Guerra, Wendy Rojas, Jorge Chávez, Carlos Cavallini, Johannis Rojas y mi persona, Emily Ramírez.